Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre un parásito llamado Onchocerca lupi y un par de aspectos muy interesantes como lo son estudios que evidencian su curiosa localización cutánea y ritmo circadiano. Para empezar, tenemos que es un nematodo que pertenece a la clase Cecernentea, orden Spirulida, superfamilia Filarioidea y familia Onchoceridae. Son filarias que parasitan principalmente a perros, pero también a gatos y humanos. El primer caso de infección se notificó en el lobo y de ahí procede su nombre. En perros, este parásito puede causar lesiones oculares que van desde ningún signo clínico aparente hasta la ceguera, siendo la lesión más común los granulomas conjuntivales. Últimamente se han reportado casos de manera esporádica en perros de Hungría, Grecia, Alemania y Portugal, y más recientemente también en perros y gatos de Estados Unidos. Además, en la última década, este parásito ha ganado la atención de la comunidad científica por su potencial zoonótico, ya que es capaz de generar oncocercosis en humanos. Por otro lado, su vector es aún desconocido, aunque se tienen varias hipótesis sobre algunos géneros de moscas como posibles vectores. Con respecto a su morfología, tenemos que en el caso de los adultos son de color blanco, miden de 4 a 12 centímetros, son delgados, con cuerpo recto, extremos anteriores redondeados y tienen una musculatura atrófica. También presentan una hipodermis prominente y cordones laterales, así como una cutícula en forma de multicapa. Esta cutícula presenta dos modificaciones características, que son en primer lugar las crestas anulares y en segundo lugar las estriaciones transversales. A su vez, también encontramos diferencias entre sexos. Por ejemplo, las hembras suelen ser mucho más largas que los machos y presentan dos úteros, mientras que en el caso de los machos son mucho más pequeños y presentan dos espículas desiguales. Por último, en el caso de las microfilarias, estas son rectas, miden de 81 a 115 micrómetros y tienen un extremo anterior redondeado, mientras que su extremo posterior termina abruptamente en una cola doblada. En cuanto al ciclo biológico del género Onchocerca, es un ciclo indirecto y heteroseno, cuyo hospedador definitivo es el perro, mientras que los hospedadores intermediarios son aún desconocidos, pero se piensa que pueden ser artrópodos chupadores de sangre, más específicamente moscas negras del género Simulion o mosquitos. Los adultos de Onchocerca se desarrollan en el hospedador definitivo, específicamente en zonas como la esclerótica, tejido conectivo de la subjuntiva, los párpados y la membrana nictitante. Estos adultos copulan y se producen microfilarias que se liberan en el tejido subcutáneo de la cabeza, la zona interescapular y la lumbar del perro. Posteriormente, las microfilarias son ingeridas por los insectos vectores a través de picaduras. En ellos se desarrollan los estadios larvarios de L1 a L3 y cuando este hospedador intermediario vuelve a picar, transmite la larva 3, que madurarán adultos ya en el hospedador definitivo. El tiempo de incubación, como el periodo de prepatencia de Onchocerca lupi, tiene una duración de más o menos 30 días a varios meses. Además, los gatos y los humanos pueden infectarse con este nematodo, por lo que se trataría de una zoonosis. En cuanto a la patogenia que provoca, vemos que los adultos de Onchocerca producen lesiones agudas como conjuntivitis, lagrimeo, exoftalmia, protusión de la membrana nictitante, incluso pérdida de la visión. Sin embargo, también se han descrito manifestaciones subcutáneas en procesos crónicos en humanos, que van desde áreas inflamadas eritematosas a áreas no eritematosas y quistes granulomatosos no pruriginosos. Además, también se ha detectado afectación de la columna vertebral en al menos 3 casos, así como lesiones masivas cervicales localizadas intra o extraduralmente entre los agujeros vertebrales de C2 y C4. El tratamiento para todos los casos consistiría en la extirpación de los gusanos, acompañado de una terapia antihelmíntica, antibiótica y antiinflamatoria. Como ya hemos visto, la importancia de Onchocerca lupi se basa en las patologías oculares que produce sobre todo en perros, así como su carácter zoonótico. Para conocer un poco más de este parásito, hemos analizado un estudio realizado por investigadores de distintas universidades que tenía como objetivo evaluar la distribución cutánea y el ritmo circadiano o periodicidad de las microfilarias de Onchocerca lupi en perros infectados. Para el estudio se tomaron muestra de piel de 6 perros infectados, ubicados en la región del Algarve al sur de Portugal. Todos los animales muestrados eran aparentemente sanos sin presentar alteraciones oculares. Las muestras fueron tomadas de 18 regiones anatómicas a lo largo de la superficie de la piel durante la mañana, la tarde y la noche, y a partir de estas se contaron e identificaron morfológicamente y molecularmente las microfilarias de Onchocerca lupi. Se recogieron un total de 1.667 microfilarias de este parásito, de las cuales la mayoría se localizaban en la región de la cabeza.
Se encontraron especialmente en los oídos derecho e izquierdo, la nariz, la frente y las zonas interscapular y lumbar. Solamente se encontraron 21 microfilarias en las regiones restantes del cuerpo de los perros. En cuanto a la periodicidad, el número medio de microfilarias encontradas es mayor al final de la tarde, seguido de la noche y por último la mañana. De hecho, la media del número de microfilarias encontradas en el muestreo de la mañana fue significativamente más bajo que el encontrado al final de la tarde. A partir de estos datos, los investigadores llegaron a 3 conclusiones muy interesantes. La primera de ellas es que las microfilarias de Onchocerca lupi tienen una localización más común en la zona de la cabeza en comparación del resto del cuerpo del perro, lo que indica que tienden a acumularse en regiones específicas. ¿Cómo explicamos esto? Pues si comparamos a Onchocerca lupi con otro parásito de la misma familia, como por ejemplo Onchocerca volvulus, se ha observado que la concentración de microfilarias suele ser en zonas como la cadera, hombros y partes inferiores del cuerpo. Esto curiosamente coincide con los sitios donde generalmente se alimenta su vector, la mosca negra, por ejemplo Simulium. De esta manera, es lógico pensar que la aparición de las microfilarias de Onchocerca lupi en regiones específicas del cuerpo probablemente sean el resultado de la coevolución entre los vectores competentes, los hospedadores y el parásito. Otra de las conclusiones es que la cantidad de microfilarias de Onchocerca lupi en los tejidos presenta un patrón de periodicidad. Las variaciones circadianas de las microfilarias se consideran una adaptación al comportamiento picadura de los vectores, los ritmos circadianos del hospedador y a las variaciones ambientales de temperatura y humedad. Por ejemplo, la mosca negra Simulins reptam, cuya picadura aumenta al final de la mañana o temprano en la tarde. De esta manera, estas moscas siguen siendo el principal candidato como vector de Onchocerca lupi. Y por último, la detección de microfilarias cutáneas en animales que no presentaban síntomas sugiere que existe un gran potencial de estos animales como portadores y reserva de Onchocerca lupi, y por eso facilitan la difusión de este parásito en diferentes áreas geográficas. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y feliz día.